Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos a nuestro canal Estructuratec 21, un canal dedicado al aprendizaje de la ingeniería estructural. El día de hoy vamos a tocar un tema que gira en torno a la estática estructural o a la mecánica estructural. Les voy a enseñar a calcular armaduras a través del método de los nudos. Y para ello vamos a desarrollar un ejercicio muy práctico. Vamos a resolver esta armadura, vamos a obtener las fuerzas axiales internas en tensión y en compresión de cada uno de los elementos que la constituyen. Es una armadura de 6.5 metros de longitud y 4 metros de altura, con cargas nodales o con fuerzas externas en los nodos A, C y E de 35, 40 y 50 toneladas respectivamente. Y vamos a aplicar el método para poder solucionar este problema. Vamos a comenzar desarrollando o mostrándoles el diagrama de cuerpo libre correspondiente al nodo A. Obsérvenlo bien, si recuerdan la armadura, en el nodo A únicamente convergen dos elementos, el elemento AB y el elemento AC. Están representados a través de estos vectores de fuerza, FAB y FAC, donde F representa la fuerza interna axial que vamos a calcular. Y los 35 toneladas, que son cargas nodales, es la carga nodal que está aplicándose en el nodo A. Ya lo decíamos, va hacia abajo y por eso está representado el vector con esa dirección. Es importante que antes de comenzar se piense y se reflexione bien acerca del diagrama de cuerpo libre, se plantee de manera adecuada este diagrama, porque es el punto de partida para aplicar las ecuaciones de equilibrio estático. ¿Cuáles son las ecuaciones de equilibrio estáticos? Las pueden observar en la parte superior derecha. La sumatoria de momentos debe de ser igual a cero para preservar el equilibrio. La sumatoria de fuerzas verticales también debe ser igual a cero. Y las horizontales lo mismo. Esas son las tres ecuaciones de equilibrio. Para el método de los nodos que van a aprender el día de hoy, únicamente se emplean las dos últimas ecuaciones, que son sumatoria de fuerzas verticales y horizontales igual a cero. Es importante que se considere en los planteamientos de los diagramas de cuerpo libre que como parte de la metodología por nodos, del análisis con el método de los nodos, nosotros colocamos en todas las incógnitas o todas las fuerzas internas que no conocemos, es importante que esos vectores los coloquen saliendo del nodo en todo momento, esas suposiciones que están en tensión. No lo sé a priori, pero lo vamos a descubrir a partir del análisis. Si observan ahí las fuerzas FAB y FAC, no las conozco, pero las estoy colocando saliendo del nodo A. Es importante que este principio se preserve desde un inicio del análisis hasta el final para ser consistentes. Lo que va a ocurrir es que si esas fuerzas me dan negativas en el cálculo que vamos a desarrollar a continuación, entonces las fuerzas estarán actuando en compresión. Vamos a comenzar con el planteamiento de las ecuaciones. Voy a emplear la sumatoria de fuerzas verticales o sumatoria de fuerzas en Y igual a cero. Voy a asignar una convención de signo hacia arriba como positivo y vemos que las fuerzas involucradas hacia la dirección vertical son dos. FAB por el seno de 31.6, que es la componente rectangular en dirección vertical de la fuerza FAB, menos 35 toneladas, que es la fuerza externa. ¿Por qué menos? Pues porque va en dirección contraria a la dirección positiva que yo estoy fijando. De ahí es que yo puedo despejar la fuerza FAB y entonces obtengo una fuerza de 66.79 toneladas. Como me da positiva, ya lo comentaba, la fuerza entonces está en tensión. Es decir, se comporta como yo la supuse saliendo del nodo y tiene una magnitud de 66.79 toneladas. Después planteo la sumatoria de fuerzas horizontales igual a cero, que es la siguiente ecuación de equilibrio estático, fijo la convención de signos hacia la derecha como positivo y entonces si yo fijo esa convención de signos, observo el diagrama de cuerpo libre, me doy cuenta que FAC va en dirección hacia la izquierda y quiere decir que lleva un signo negativo, y lo mismo con la componente rectangular en X de la fuerza FAB, es negativa. ¿Cómo calculo esa componente rectangular en dirección X? Pues muy simple, le aplico a la fuerza FAB el coseno del ángulo y entonces con eso estimo la proyección en X o la componente rectangular en X. De ahí, como ya conozco previamente FAB, pues lo único que hago es sustituir su magnitud. Como nos dio en tensión y nos dio con signo positivo, la traigo hacia la ecuación inferior y la sustituyo
por 66.79. Ahí está el desglose. Y despejo entonces el valor de la fuerza FAC. Vean que aquí la fuerza FAC nos está dando negativa, y eso quiere decir que es una fuerza que está comprimiéndose, está en compresión. Muy bien, en este primer nodo hemos obtenido de manera muy simple las dos fuerzas internas que actúan en esta armadura y que convergen en el nodo A. Vamos a continuar con el análisis desarrollando el método para ahora el nodo B. Ahí tienen el diagrama de cuerpo libre. Les decía que es fundamental que se desarrollen de manera apropiada los diagramas de cuerpo libre para evitar errores. Ahí vemos que está actuando sobre el nodo B dos fuerzas, la fuerza interna FBD y la fuerza interna FAB, que ya conocimos del paso anterior y que nos dio 66.79 en tensión, razón por la cual estamos colocando el vector saliendo del nodo B. Acuérdense que cuando salen es porque están en tensión las fuerzas, cuando entran es porque están en compresión. Y luego hay otra incógnita que va hacia abajo, que es la fuerza FBC. Esa no la conocemos a priori y por eso se está colocando saliendo del nodo B. La otra cosa importante es que aparecen los dos ángulos, que es 31.6. ¿Cómo podemos calcular esos ángulos? Pues muy simple. Habíamos visto en el diagrama de la armadura que tiene de longitud 6.5 y de altura 4. Podemos utilizar triángulos semejantes para obtener las alturas, que serían los catetos opuestos a estos ángulos. Y a partir de ahí, con la tangente inversa, puedo obtener cada uno de estos ángulos. Vamos a continuar con el análisis. Voy a aplicar la ecuación de equilibrio estático que ya habíamos platicado en el nodo anterior, que es la sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Recuerden que fijamos la dirección positiva hacia la derecha. Observamos nuestro diagrama de cuerpo libre y vemos que aparece una fuerza FAB de 66.79 en dirección positiva respecto a la dirección X, y vemos que podemos calcular su componente rectangular en X como la fuerza por el coseno de 31.6. Eso nos da la proyección en X, la estamos colocando ahí en la sumatoria de fuerzas, y tenemos otra fuerza horizontal, que es la componente rectangular de FBD. ¿Por qué va con signo negativo? Pues porque la dirección es contraria a la positiva, va hacia la izquierda su proyección en X, y la proyección en X o la componente rectangular en X la podemos calcular simplemente con el coseno de 31.6. Muy bien, de ahí, de esta expresión, no nos queda más que despejar el valor de FBD. Vemos que nos da 66.79 toneladas, nos da positivo el valor y eso quiere decir que está en tensión. Si nosotros aplicamos la sumatoria de fuerzas verticales igual a 0, con dirección hacia arriba con positiva, vemos que aparecen tres fuerzas, FBC que va hacia abajo y por eso está negativa, es una incógnita, menos FAB por el seno de 31.6, que es la proyección de la fuerza FAB, la proyección vertical o la componente rectangular vertical, y vemos que aparece otra fuerza que es la componente vertical de FBD en la dirección Y, que la vamos a estimar con el seno de 31.6. Entonces, si ustedes sustituyen los valores de la fuerza FAB, que es la conocida, y el valor también conocido que acabamos de calcular de FBD, se darán cuenta que en realidad, como tienen las mismas magnitudes y signos contrarios, se eliminan y por ende la fuerza resultante FBC va a ser igual a 0. Si ustedes hacen el despeje, les va a dar igual a 0. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no hay ninguna fuerza interna que está actuando en el poste del elemento BC. Es decir, la fuerza axial interna es nula. Si nosotros continuamos con el análisis, vemos que aparece el nodo C. Si nosotros calculamos el nodo C, ahí observan el diagrama de cuerpo libre en la parte de la izquierda. Y si nosotros aplicamos la sumatoria de fuerzas verticales igual a 0, vemos que aparece una fuerza externa, recordando que en C había una fuerza externa gravitacional en dirección vertical hacia abajo de 40 toneladas, y aparece la proyección o la componente vertical de la fuerza FCD. La fuerza FCD, su componente vertical, pues va a ser calculada como el seno de 50.9 por esa fuerza interna, que es FCD, va hacia arriba y entonces le asignamos un signo positivo.
De ahí podemos despejar el valor de FCD y vemos que nos da 51.54 en tensión, dado que nos da positivo. Si nosotros aplicamos la sumatoria de fuerzas horizontales igual a 0, vemos que aparece la componente rectangular en X de FCD, que vamos a calcular como menos FCD por el coseno de 50.9, que es el ángulo, hacia el eje X. Luego incorporamos la fuerza horizontal de 56.88 porque está en la dirección X, y por supuesto la incógnita que estamos buscando, que es FCE. ¿Por qué con signo negativo? Porque también va en dirección contraria a la convención positiva que nosotros establecimos. Si nosotros sustituimos el valor de 51.54 para FCD en esa ecuación, podemos despejar el valor de FCE y observamos que nos da menos 89.38. Recuerden que si el signo es negativo, quiere decir que va en dirección contraria como lo habíamos considerado, en este caso es la fuerza FCE, y por ende está en compresión. Otra cosa importante en el diagrama de cuerpo libre del nodo C es que también entra la fuerza FCB, pero recuerden que en el análisis previo habíamos dicho que el valor era 0. Por eso no está involucrándose en la sumatoria de fuerzas verticales. Vamos a calcular como siguiente paso el nodo D, y en el caso del nodo D el diagrama de cuerpo libre se pone más interesante porque aparecen 4 fuerzas, no hay fuerza externa, pero sí hay 4 fuerzas internas: FDF, FBD, FCD y FDE. FBD y FCD son fuerzas que ya habíamos obtenido y ambas nos habían resultado en tensión. Por eso es que están colocándose en el diagrama de cuerpo libre saliendo del nodo D. Una con una magnitud de 66,79 y FCD con una magnitud de 51,54. Como las fuerzas FDF y FDE no las conozco a priori, sino que las voy a descubrir, las coloco saliendo del nodo, es decir, en tensión, y entonces comienzo mi análisis. Voy a empezar desarrollando la sumatoria de fuerzas horizontales, sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Vemos que aparecen las componentes rectangulares en X de la fuerza FBD, que tiene 66.79 toneladas. Si yo la calculo, la proyección en X, tengo que usar la función coseno del ángulo de 31.6. Luego tengo la fuerza FCD, que ya la calculé previamente y me dio 51,54. Si yo conozco el ángulo de 39,1 hacia la dirección Y o hacia la dirección del eje Y, entonces puedo usar ese ángulo y debo de emplear la función trigonométrica seno, porque la proyección es en X. Entonces es 51.54 por el seno de 39,1, me da la componente rectangular en X. Y por último, involucro la componente rectangular en X de la fuerza FDF. Noten que estoy usando la función coseno para calcular la proyección en X, y de ahí es que puedo obtener o despejar el valor de FDF. Vemos que nos da positivo y eso quiere decir que la fuerza está en tensión. Una vez que obtuve la fuerza FDF, aplico la sumatoria de fuerzas verticales igual a 0, que es la siguiente ecuación de equilibrio estático, y analizo en el diagrama de cuerpo libre cuáles son las fuerzas que van en dirección vertical. De entrada vemos que hay una fuerza FDE que va hacia abajo, porque no la conozco, la pongo en tensión, le asigno el signo negativo, y luego incorporo las proyecciones en la dirección vertical. Empiezo con FDF, la proyección vertical la calculo con el seno de 31.6, y como ya obtuve su magnitud en el paso previo, ya incorporo directamente el valor de 104.95. ¿Por qué la estoy poniendo como positiva? Por dos razones. La fuerza nos dio en tensión y entonces quiere decir que tiene la dirección que estamos suponiendo, y la componente vertical pues va hacia arriba, por lo tanto se suma. El siguiente elemento en la ecuación es menos 66,79 por el seno de 31.6. ¿Qué es 66,79? Pues es la fuerza FBD. Estoy calculando su proyección o su componente rectangular en Y, y tiene, por supuesto, esa componente tiene dirección hacia abajo y por eso va con signo negativo. Luego, finalmente, incorporo la proyección o la componente rectangular en Y
de la fuerza FCD, que es 51.54, y para ello uso el coseno del ángulo de 39.1 grados para poder calcular su proyección en Y. Es negativo porque pueden intuir fácilmente que la componente rectangular en Y pues va a ir en dirección negativa, es decir, hacia abajo. Con este planteamiento despejo el valor de FDE, que me da finalmente 20 toneladas con signo negativo. Como me está dando con signo negativo, pues la conclusión es que en realidad está en compresión. ¿Pueden ustedes calcular el último nodo? Yo creo que sí, a partir de esta explicación. Y entonces, si ustedes lo calculan, siguiendo esta lógica, van a llegar al siguiente resultado. Les hice un resumen con todas las fuerzas, les puse en color rojo todas las fuerzas en tensión y en color azul todas las fuerzas en compresión. Quiero reflexionar o quiero que reflexionen acerca de por qué nos están dando en tensión las diagonales y por qué nos están dando en compresión todas las cuerdas inferiores y el poste. Y la pregunta para poder inferir este comportamiento sería: las cargas externas o las fuerzas externas nodales están jalando la armadura hacia abajo. Quiero que se imaginen en un ejercicio de reflexión, si yo jalo esa armadura hacia abajo, es natural que todas las cuerdas superiores de 66, 79 y 104 se jalen, es decir, se extiendan y entonces trabajen en tensión. Lo mismo para el caso de las diagonales, que nos dieron 51, 54 y 82, 54. Si ustedes jalan la armadura hacia abajo, es natural que esperen que se estiren esas diagonales o se tensen esas diagonales. En el caso de las fuerzas de 56.8 y 89.3 y 113 que nos dieron en compresión, cuando nosotros jalamos y esto se deforma en dirección hacia abajo, es natural que todas las cuerdas inferiores se compriman, es decir, se acorten. Lo mismo en el caso del poste, que es el elemento de. Recuerden que la fuerza interna en el elemento BC nos dio 0, por eso ya no aparece ninguna fuerza interna, dado que es nula. Y el comportamiento global entonces de fuerzas axiales está aquí representado con fuerzas de compresión y de tensión. Espero hayan sido lo suficientemente claro para que ustedes puedan aplicar el método de los nodos para analizar cualquier armadura que sea isostática, recordando que una estructura isostática es una estructura que se puede calcular o que se puede analizar a partir de las 3 ecuaciones de equilibrio estático. Es decir, si hay menos incógnitas, igual o menor número de incógnitas que de ecuaciones de equilibrio estático, entonces la estructura se clasifica como isostática. Si ustedes tienen más incógnitas que ecuaciones de equilibrio estático, entonces es un sistema hiperestático, es decir, que no se puede determinar a partir de las ecuaciones de equilibrio estático. En este caso, el método de los nodos lo pueden aplicar perfectamente para estructuras isostáticas, es decir, estáticamente determinadas. Esto es todo, muchísimas gracias, espero les sea de utilidad el método de los nodos para que analicen sus armaduras.